El sistema SmartCost es un sistema informático web creado con el fin específico de ajustar automáticamente los precios de contratos de servicios y materiales, aplicando fórmulas polinómicas simples y complejas que utilizan múltiples y diversos índices de inflación para llegar al ajuste requerido en cada contrato. Se trata de una solución completamente software as a service, hosteada en la infraestructura de Microsoft Azure, y completamente accesible, sin necesidad de hacer ningún tipo de instalación en la infraestructura de los clientes. El sistema, además de resolver esta problemática, combina tecnologías, metodologías y conocimientos específicos para ciertas industrias, como la petrolera, energética y minera, que permiten hacer una definición de modelos de costos y análisis eficiente de la evolución de los precios de manera simple y de fácil implementación. De modo conceptual, el sistema se utiliza, primero, creando cabeceras de contratos donde se indican los datos generales de cada contrato, el número del contrato, quién es el proveedor, la fecha de vigencia, en qué moneda se encuentra acordado ese contrato, y algunos otros datos de clasificación. Una vez que está creada esa cabecera, se hace la valoración de la estructura de costos, que es básicamente la creación de la fórmula polinómica, indicando el porcentaje o el peso relativo que tiene cada uno de los componentes en el total de la estructura de costos. Por ejemplo, la mano de obra, los combustibles, los materiales y los equipos que se utilizan para prestar el servicio, colocando el peso relativo que tiene cada uno. Una vez que está establecido ese peso relativo a cada uno de esos componentes, se le asigna uno o un índice de inflación, que es el que se va a utilizar para ajustar esa parte de la estructura de costos a lo largo del tiempo. Además de asignar índices de inflación para hacer el cálculo de ajuste, se pueden determinar o informar otras características que en general poseen las polinómicas de ajuste que se acuerdan con proveedores y clientes. Como por ejemplo, porcentaje de gatillo, que si son superados determinan que el ajuste se debe aplicar, o periodos de frecuencias en las que se deben hacer las actualizaciones de precios. A veces se acuerda que se hacen actualizaciones cada 3 meses o cada 6 meses. Eso también se parametriza en cada contrato cuando se va haciendo la creación en el sistema. Finalmente, y de modo opcional, se pueden asignar los precios en la lista de precios de cada contrato para que el sistema no solo calcule la variación porcentual de esos precios, sino que aplique esa variación y calcule los nuevos precios ajustados. Para funcionar el sistema posee diferentes módulos de parametrización. Los más relevantes son el de seguridad, donde ofrecen diferentes roles, desde visualizador hasta probador y una capa de seguridad horizontal que es por organización de compras que permite segregar esa aplicación de los roles por distintos grupos de actividad dentro de la empresa. También posee otro módulo muy relevante que es el de índice de inflación. Nosotros, como parte del servicio ofrecemos la obtención y la carga de múltiples índices de inflación, que son los que se utilizan generalmente para hacer estos ajustes de contratos, con lo cual el hecho de haber suscrito el sistema y el servicio de ajuste de por índices también libera al cliente de la necesidad de tener que estar buscando en múltiples fuentes de información, sino que ya la obtiene directamente cargada por nosotros. Cuando un usuario ingresa al sistema se encuentra con una pantalla inicial que muestra diferentes indicadores que son relevantes para la gestión de los contratos y los cálculos de las actualizaciones. Uno de los más interesantes es el que muestra las novedades en relación con la actualización de índices, que son los que después se aplican para el cálculo de los ajustes. En esta pantalla, ingresando a ese indicador vemos la lista de los índices que fueron actualizados en los últimos días, el valor anterior, el valor nuevo y el porcentaje de variación que tuvo cada uno. Esta información puede ser exportada por el usuario a planillas de cálculo y utilizada también en otros ámbitos. Navegando por la barra de menú, los usuarios pueden acceder a diferentes opciones. Una de las más importantes es la pantalla de contratos, que muestra todos los contratos existentes en el sistema. Al ingresar cualquier contrato, los usuarios pueden ver los detalles de la fórmula polinómica utilizada para los ajustes. En este ejemplo, la fórmula incluye 4 componentes: mano de obra, rodados, materiales y combustible, cada uno con su porcentaje de ponderación. Junto a cada componente, se muestra el índice de inflación utilizado para el ajuste. En la pestaña de índices, encontrará información adicional sobre los métodos de cálculo y la estructura de las fórmulas. Un elemento clave es la fecha base o fecha del último ajuste, que determina qué valores y qué fechas se van a tomar para los índices a la hora de realizar los ajustes por inflación. Otro dato relevante y aplicable es el gatillo. Uno puede aquí indicar el porcentaje de gatillo, si es que se acordó alguno con la otra parte, a partir del cual se puede dejar aplicado un ajuste.
En la parte inferior, vemos todos los índices y también los valores base de cada índice y de qué fechas son cada uno de ellos. Estos valores provienen de los datos maestros de índices del sistema, que se mantienen y actualizan automáticamente. Los usuarios no necesitan cargarlos manualmente, ya que están disponibles y se utilizan simplemente al asignar índices a los contratos. En la pestaña de Ítems, los usuarios pueden gestionar la lista de precios del contrato, que puede introducirse manualmente, importarse desde hojas de cálculo o integrarse mediante API con el sistema ERP de la empresa. Existen integraciones para creación de cabeceras de los contratos, creación de ítems y para enviar los precios ajustados al ERP tras su procesamiento. Crear una fórmula polinómica es sencillo y rápido. El proceso comienza en la pantalla de creación de contratos, donde se introducen los datos clave del encabezado, número de contrato, contratista, nombre del contrato, moneda, y opcionalmente, fechas de inicio y fin, solo a fines informativos. Una vez creada la cabecera del contrato, el siguiente paso es construir la estructura de costos, añadiendo componentes, como mano de obra, materiales, rodado o activos. A cada componente se le asigna un porcentaje de ponderación, por ejemplo, 70% mano de obra, 20% rodados y 10% materiales. Luego, se seleccionan los índices de inflación correspondientes para cada componente. Es muy sencillo y rápido la forma de crear. Una vez que realizamos la carga de la polinómica en el sistema, en la solapa de índices debemos indicar la fecha base que se considera para hacer los ajustes, la fecha de validez de las tarifas que corresponden a esa primera versión del contrato, y si corresponde, un porcentaje gatillo. Finalmente y de modo opcional, podemos ingresar la lista de precios del contrato. Esto se puede hacer por carga manual o a través de una importación desde un archivo predeterminado para ahorrar tiempo a la hora de hacer la carga de los precios en el sistema. Una vez que hacemos la importación, quedan todos los precios y la lista de precios cargada en el sistema. El contrato se encuentra listo para ser ajustado, aplicando el módulo de simulación de ajustes del sistema. El proceso de cálculo o de simulación de ajustes puede ser lanzado manualmente por un usuario con los roles adecuados. Lo hace seleccionando uno o varios contratos desde la pantalla donde se listan los contratos y accede al menú Simular. Ingresa un nombre y una fecha. En ese momento, lanza el proceso de simulación. El sistema va a calcular esos ajustes y para ver los resultados ingresa al menú de simulaciones donde ve el proceso que se ejecutó. Vemos que está en estado finalizado, vemos la fecha y el horario en que fue ejecutado y qué usuario fue el que lo realizó. Para ver el detalle del resultado, ingresamos a esa simulación desde la pantalla inicial. Observamos la lista de los contratos que se incluyeron en esa simulación, los datos identificatorios y el ajuste de la variación porcentual que calculó para cada uno de ellos. Ahí se ve un resumen de si ocurrió un gatillo. Para ver más detalles ingresamos a cada uno de los contratos y eso despliega una pantalla donde vemos la estructura de costos base, la descomposición de estructura de sus componentes, el peso porcentual de cada uno y el ajuste que calculó el sistema para cada uno de los componentes. Vemos también la estructura de costos original o base, cuál era su composición, el índice que se utilizó para cada componente, la variación que tuvo cada uno de los índices, el valor anterior, nuevo valor del índice y de qué fecha es. Con esta información el usuario administrador del contrato tiene todos los datos que necesita para entender cómo fue el cálculo que realizó el sistema. Desde este menú se pueden exportar distintos reportes, los más relevantes son los de evolución de tarifas y también los de procesamiento de ajustes. Una vez que el usuario revisó los resultados y si está de acuerdo con el ajuste, y si decide aplicarlo, con este botón de impactar hace que se genere una nueva versión del contrato con los precios ajustados y en el sistema se va manteniendo la historia de todos los ajustes que fueron quedando firmes para cada uno de los contratos. Si volvemos de nuevo a la pantalla de contratos, aparece una nueva versión del contrato ajustada, a la nueva fecha que acabamos de realizar el ajuste. Si ingresamos a la nueva versión, vemos que ya va a poseer la composición de la estructura de costos y los índices con valor a la fecha en que realizamos el ajuste actual. Y en la lista de precios vamos a ver que los precios ya han sido actualizados aplicando el porcentaje de ajuste que calculó el sistema. El sistema posee también otras opciones y funcionalidades entre las que se destaca la funcionalidad de programación de simulaciones. También en el menú podemos acceder a la funcionalidad de valores de índices, donde el usuario puede ver y consultar el historial de valores de distintos índices de inflación. Se despliega la evolución de los valores del IPC a lo largo del tiempo que fueron cargados en el sistema y muestra datos de en qué fecha y en qué horario fue descargado cada uno. Esto también es exportable.
El sistema posee múltiples funcionalidades adicionales, pero las más relevantes son las que hemos mostrado en este breve vídeo. Entendemos que son las que mayor interés despiertan en la generalidad de los casos. Así que esto ha sido todo en esta presentación, esperamos que haya sido útil y quedamos a disposición para continuar presentando las otras funcionalidades que puedan resultar relevantes. Muchas gracias.